Estado. Un poco explicaré el proceso que ha llevado a la elaboración de este documento y también el contenido, muy en sus ejes fundamentales, en sus líneas esenciales. El proceso es conocido, yo creo, por parte de todos. La 10ª Asamblea Federal de Izquierda Unida mandata a la organización a celebrar una conferencia de modelo de Estado donde Izquierda Unida concrete su propuesta de modelo de Estado y apruebe esa propuesta. Evidentemente esto se produce en un contexto, en una situación política y social determinada, que también todos conocemos. No voy a extender mucho en ella, pero es evidentemente la de un desmoronamiento social, democrático, institucional y del régimen, por así decirlo, del 78, como consecuencia de la crisis económica, de la crisis institucional, de la crisis del régimen que vivimos. Y eso es en fin, el análisis que hemos hecho de la situación en que vivimos es conocido por todos, desde derrumbamiento, de desmoronamiento de los derechos laborales, de los derechos sociales, de ataques a lo público, de derrumbamiento o de erosión fortísima, de deslegitimación, desapego social y ciudadano fortísimo en relación a las instituciones y las mayorías políticas creadas desde el 78 hacia aquí, bipartidismo, monarquía, etcétera. Y es en este contexto donde Izquierda Unida tiene que dar una propuesta de modelo de sociedad, una propuesta de democrática, una propuesta de modelo de Estado. Bien, desarrollando ese mandato de la 10ª Asamblea Federal, se nombró por parte de la presidencia de Izquierda Unida una ponencia para elaborar un documento de debate. En esa ponencia se incorporó a las federaciones de Navarra, de Aragón, de Andalucía y de Valencia, y también estuvieron presentes en esos debates la pluralidad de Izquierda Unida, digamos, estuvieron presentes en las reuniones que mantuvo la ponencia, el PC, Izquierda Abierta, la CUT. Se solicitó aportaciones a las federaciones por parte de la ponencia, textos de aportación para el debate. Hubo 2 federaciones que presentaron textos, Cataluña y Navarra. El texto de Navarra sería una ejecutiva, Cataluña y Navarra, que se trasladó. También se ha distribuido a los miembros del Consejo Político de la organización, y Cataluña también hizo el texto. Bien, hubo diversas reuniones y se elaboró un texto en base a las aportaciones realizadas y en base también recogiendo los documentos históricos de Izquierda Unida. En los años 90 se elaboraron también 2 documentos, marcos, los documentos también en relación al modelo de Estado. También se tiró de ellos, también se tuvo en cuenta, y es el texto para el debate que surge de todo ello, texto que se vio también en una reunión convocada por el coordinador federal Cayo Lara con la ponencia, los coordinadores de las federaciones y de la pluralidad de Izquierda Unida. Dio el visto bueno a ese texto de debate, la Ejecutiva Federal también lo dio, la Presidencia también, y el Consejo Político de este sábado pasado federal también dio el visto bueno ya a este documento como base del debate. Bien, por tanto este es el proceso que nos lleva a tener este documento encima de la mesa y al debate que hoy tenemos también en este Consejo Político de Navarra. Se va a producir debate en todos los consejos políticos de Izquierda Unida. El debate es importante y sí se ha querido, por eso ha habido un retraso hasta el 8 de febrero, en la fecha final de celebración de la conferencia, y ha sido el motivo que todas las federaciones hagan pues conferencias o reuniones del Consejo Político ampliadas o abiertas, para que el debate, en fin, sea un debate que llegue a las federaciones, que llegue a nuestras organizaciones, y que por lo tanto lo que acordemos empape también la posición política, no sea simplemente un texto o una propuesta muy elaborada por los órganos de dirección, sino que llegue también a nuestras asambleas, a nuestras organizaciones, a nuestra militancia. Bien, el contenido fundamental, y voy a ser breve, porque el debate lo vamos a tener a continuación. Izquierda Unida tiene una fortaleza respecto a otras organizaciones en fin, de ámbito estatal. Nosotros somos una organización de la izquierda transformadora, de ámbito estatal, y tenemos una fortaleza respecto a otras organizaciones en lo que es el debate sobre el modelo de Estado de un Estado plurinacional como el español. Y es que nosotros, no de ahora, sino desde siempre, pero también ahora, hemos reconocido y reconocemos el derecho a decidir, la pluralidad nacional del Estado español, el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos que componen el Estado español. Y esto es una fortaleza porque es un reconocimiento claro del derecho democrático, a partir del cual
ganamos plena legitimidad desde ese reconocimiento democrático para hacer nuestra propuesta de modelo de Estado. Pero hay una segunda fortaleza que tenemos que tener, y que tenemos que tener también conectada con la realidad social que están viviendo hoy la sociedad, los pueblos, los ciudadanos y los trabajadores en el Estado español. Y es la de acotar y delimitar claramente una propuesta de modelo de Estado. Una propuesta de una república federal, solidaria, laica, etcétera, que se desarrolle en el documento. Los dos elementos son necesarios. Izquierda Unida se tiene que dirigir a las naciones que componen el Estado español para decirles que nosotros asumimos el derecho a decidir y el derecho democrático de autodeterminación. Y la conferencia lo tiene que hacer con claridad. Eso es necesario y es una fortaleza. Nos dirigimos a las naciones y pueblos que componen el Estado español. Pero también es muy importante y es esencial, es indispensable que nos dirijamos y que la conferencia de Izquierda Unida se dirija a los trabajadores y trabajadoras, a la ciudadanía, a la mayoría social y a los pueblos que componen el Estado español para hacerles una propuesta de movilización y de lucha, y ahí engarza con el proceso constituyente que nosotros estamos proponiendo, para construir un Estado que represente y defienda a la mayoría social, que represente y defienda a los trabajadores. Por lo tanto, nos dirigimos a las naciones y pueblos que componen el Estado español, pero nos dirigimos a la clase trabajadora, nos dirigimos a la mayoría social, para pedirles y para decirles que nosotros vamos a defender que nos pongamos de acuerdo, que queremos una alianza social, ciudadana, de clase, para construir un Estado que represente y defienda a la mayoría social. Y esto es muy importante, y esto es fundamental, y esto nos da, estos dos elementos nos dan una fortaleza para intervenir en el debate, para intervenir en este debate, que es un debate que desde luego que es fundamental y que es muy importante, y además intervenir con propuesta clara, con propuesta potente, con propuesta poderosa en la sociedad. Y aquí nos diferenciamos de otros. Yo creo que este elemento también es importante que lo subrayemos. Nos diferenciamos de algunos nacionalismos de izquierdas. Y somos plenamente coherentes nosotros. Nosotros proponemos una alianza social y de clase, y de los pueblos y de los trabajadores, para conseguir los derechos democráticos como el derecho de autodeterminación y para construir una república solidaria, con justicia social, laica, etcétera, con derecho a decidir. Es decir, para las dos cosas proponemos una alianza coherente, social y de clase. Hay otros nacionalismos de izquierdas que tienen otras políticas de alianza. Ayer se reunía Artur Mas con un fascista, con un xenófobo. Bueno, pues ese gobierno es apoyado por algunos nacionalismos de izquierdas. El gobierno del señor Mas, que se reunía con el líder de la Liga Norte. Otros tienen contradicciones en sus políticas de alianza. Nosotros estamos proponiendo proceso constituyente, política, alianza social y de clase, y para conseguir tanto los objetivos democráticos como los objetivos sociales y de clase. Yo creo que esto sí queda claro en el documento, esto es importante, se refleja en el documento, y nos da potencia para intervenir en el debate. Y para hablar con la sociedad, y para hablar con los trabajadores, y para hablar con la ciudadanía, y para plantearles este proceso y estas alianzas. Y termino. El problema no es que unos territorios roben a otros. El problema es que unas clases sociales roban a otros. Y esto está en el documento y es fundamental. A partir de aquí construimos. Lo digo por el sistema de financiación, que también es un debate que se aborda en el documento. Hay un problema de financiación de los servicios públicos, de la educación, de la sanidad, de las pensiones. Y hay discursos que oímos y que llegan mucho y que calan mucho. No, es que España roba a Cataluña o es que España roba a Euskadi. No, no ese es el problema. Hay que discutir el sistema de financiación, hay que hacerlo justo, hay que hacerlo solidario, pero el problema es que unas clases sociales roban a otras, no que unos territorios roban a otras. Y si solucionamos ese problema, desde luego estaremos avanzando con coherencia en un proyecto de sociedad, en un proyecto de Estado, desde una perspectiva social y desde una perspectiva de clase. Bueno, estos son los elementos que están en el documento. Es evidente que el documento es perfectible, es mejorable, faltan muchas cosas, faltan cosas importantes, se pueden corregir, redacciones y textos, pero del texto que salga de la conferencia es importante que este núcleo se mantenga, porque es el núcleo que nos da posición política, discurso político, coherencia y desde luego un discurso potente, un proceso también potente al que llamamos a la sociedad, el proceso constituyente, para que intervengamos en este debate, lo hagamos con eficacia, podamos sumar fuerzas, podamos avanzar y podamos construir ese Estado que represente y que defienda a los trabajadores y trabajadoras, a la ciudadanía y a la mayoría social trabajadora del conjunto de ciudadanos y pueblos del Estado español. Y es la propuesta que Izquierda Unida quiere trasladar.